Fíjese, en días pasados asistí al festival de Navidad de la escuela de mi niño. Usted sabe, si es papá, esos festivales que duran mucho. Luego, cuando tu hijo es el primero que pasa, esos festivales se vuelven eternos porque no te puedes salir, ahí tienes que estar echándote el de todos y ahí está uno. Pero es bonito ver a los niños ahí cantar y todo. Pero fíjese que hubo un detalle que me empezó a sorprender y fue el hecho de que en lo que más énfasis hacían de la Navidad era, bueno, en esta Navidad regalemos amor. ¿Ha escuchado ese discurso en Navidad? Esta Navidad regalemos amor, busquemos pasarla en armonía con nuestros seres queridos, que esa paz, traer esa paz y que esos regalos, esos detalles inunden nuestro hogar. Y, ¿sabe? En un cierto sentido me empecé a incomodar, a indignar, porque esa no es la idea de la Navidad. Todo lo que decían de la Navidad, nada tenía que ver con la Navidad. De hecho, bueno, no es que no sea amor y todo eso, sino que estaba lejos del propósito y del concepto de la verdadera Navidad. La gente hoy en día, todos saben que es Navidad, bueno, saben entre comillas, porque únicamente piensan en las cosas que tienen que ver con la comida, las fiestas, los regalos, el amor, y nunca piensan en el verdadero propósito de la Navidad. Y la idea, la verdadera Navidad, se trata de que Dios se encarnó para venir a morir por nuestros pecados que nos hacían enemigos de Él y acreedores a un castigo eterno. Esa es la verdadera Navidad. Y nadie dice eso, ¿verdad? Usted no va a los festivales de los niños y dicen, bueno, celebremos la Navidad porque estábamos perdidos, merecíamos el infierno y Dios nos ha salvado. Usted no encuentra eso, pero esa es la verdadera Navidad. Y mire, esto lo entendemos a partir de la caída del hombre. Cuando Adán y Eva caen, fíjese, son desterrados del huerto, cae la humanidad con ellos, y desde ese día la humanidad ha vivido en completa rebeldía en contra de su creador. No pensando en Él, eso lo dice Romanos, ¿no? No hay ni quien busque a Dios, ni quien ame a Dios, sino todos se perdieron. Pero fíjese, no solamente Adán y Eva se rebelaron contra Dios, hay otras cosas, otros seres que se rebelaron en contra de Dios. ¿Y quiénes son? Los ángeles caídos. Un tercio de los ángeles se rebeló en contra de Dios, pero la diferencia es que aunque Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén y desde ese día vivieron en rebeldía con Dios toda la humanidad, no tenían la misma esperanza. Los ángeles caídos no corrieron con la misma suerte que corrieron Adán y Eva, porque Dios hizo una promesa a estos dos hombres, que es lo que nos lleva a la Navidad. Y esa promesa usted la encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Escuche, la humanidad vivía esperando esta promesa. Todos los creyentes del Antiguo Testamento vivían aguardando el cumplimiento de lo que Dios dijo en el huerto. ¿Y sabe qué es lo que dijo? Si no le entendió al versículo, déjeme parafrasear. Que iba a venir un hombre nacido de mujer que iba a acabar con toda la maldad de la humanidad, con el enemigo de la humanidad. ¿Y sabe cuándo se cumple esa promesa? En el nacimiento de Jesús. Llámelo la Navidad, llámelo la Natividad, pero esa era la noticia de noticias que el mundo aguardaba, y eso ocurre en Belén de Judá. Y quiero llevarlo exactamente a quienes fueron los primeros personajes en recibir esta noticia. La semana pasada le hablé de los sabios de Oriente, ¿se acuerda? Pero ahora quiero hablarle de los primeros, otros personajes. Antes de los reyes hubo otras personas que fueron a Jesús, y eso está en Lucas capítulo 2, versículo 8.
Lucas 2:8. Y dice la Escritura: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esta es la primera noticia que ocurre del nacimiento de Jesús. Y sabe, Dios escogió de entre todos a una clase de personas para ser los primeros testigos de el nacimiento de su hijo, que era la historia relevante, el punto que le estoy diciendo que estaban aguardando desde el Génesis. ¿Y sabe a quiénes escogieron? Tal vez para la sociedad los peores personajes. De entre todos, para cualquier humano escogió a los peores. Y yo sé que usted no entiende eso porque a lo mejor no conoce tanto de la cultura, pero déjeme decirle quiénes eran los pastores. Los pastores estaban casi al final del escalón de la sociedad. Los pastores solamente por debajo estaban las rameras, las viudas y los huérfanos. Y después estaban los pastores. Eran analfabetas, sin formación, se les veía como deshonestos, poco confiables e indeseables. Es más, tenían fama de ser amantes de lo ajeno. Por esa misma fama, no se les permitía a los pastores testificar en un juicio. No sé si sepa esto. Ellos no podían presentarse como testigos. ¿Ve que la Biblia enseñaba en ese tiempo que usted tenía que presentar 2 o 3 testigos para algo? Bueno, pues dentro de eso, los pastores no podían ser testigos de nada. La religión los consideraba impuros. Y mire, no eran gente acaudalada, tampoco la religión los quería, eran los indeseables o parte de los indeseables. Y esto era porque ellos tenían que trabajar, ¿sabe cuántos días? Todos los días. ¿Sabe por qué? Porque las ovejas son el animal más dependiente que hay. La oveja exige el cuidado todo el tiempo del pastor. Y estos pastores tenían que trabajar en ellas, cuidarla los 7 días de la semana. Ahora, ¿cuál es el problema de eso con la religión? La ley decía que tenías que guardar, ¿qué día? El día de reposo, el Sabbat, para ellos. Y mire, los rabinos crearon una restricción de reglas de todo lo que se prohibía en el día de reposo. Entonces, para los pastores era imposible guardar, a la luz de la religión humana, de las tradiciones de los legalistas, era imposible cumplir con el día de reposo. Por eso quedaban fuera de lo que era la vida religiosa de ese tiempo. Y mi amado, a estos son a los que escoge Dios para darles por primera vez la noticia más increíble del mundo. ¿Alguna vez se ha despertado y ha leído una noticia agradable?
no sé, en el periódico, en internet, algo que lo sorprenda. Casi siempre nos presentan los diarios o internet malas noticias, ¿no? Y esas nos sorprenden. Pero escucha, esta era la mejor noticia. Y la elección de Dios para recibirla fueron los pastores. Y esto está en sintonía con todo lo que Dios habló en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, acompáñame a Isaías capítulo 61, versículo 1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quién? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El hecho de que Dios haya escogido a estos pastorcillos es perfectamente congruente con lo que Él dice. Él viene a salvar ¿a quién? A los necesitados. Él viene a predicarles ¿a quién? A los que están abatidos. De hecho, el Nuevo Testamento, quiero que se lo confirme ahí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25, dice esto. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Hay alguien aquí que sea científico, erudito en algo, el más inteligente en alguna área? ¿No va? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Esto está en concordancia, fíjese, y le dice, y lo que no es. Esto significa, los que para el mundo no existen, los que para el mundo son nada, esos son los pastores. Esos eran los pastores. Fíjese, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esto apunta directamente a que la salvación, y lo más importante es que Dios, todo apunta hacia la persona y obra de Jesucristo. Mire, ¿cómo fue este anuncio? Lucas capítulo 2, versículo 9 dice esto. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Ahora, póngase en el contexto. Ellos están cuidando a la medianoche en la oscuridad a sus ovejas. Y aparece un ángel y trae un gran resplandor. ¿Se acuerda que la semana pasada le decía, Dios siempre se ha manifestado al mundo como luz? Siempre que tiene un encuentro con la gloria de Dios, eso ilumina todo. Así es como ha sido siempre, así es como será en el final. Muchos creen que de hecho este resplandor que hay es el resplandor o la estrella que vieron los sabios de Oriente. No lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero mire, ha de haber sido algo espeluznante e impresionante. Imagínese que usted está bien tranquilo, haciéndose un sandwichito en la noche o algo así, en medio de la oscuridad de la nada, y de repente se ilumina todo, un resplandor y un ser que usted ni siquiera sabe. La gente, cuando piensa en ángeles, ¿qué piensa? El vestido blanco, esta coronita, ¿no? Bien lindos. Algunos hasta se imaginan así a los ángeles en pañalito, ¿no? Como nos los dibuja. Pero mire, eso no fue lo que sucedió aquí, porque dice que los pastores tuvieron gran temor. Prácticamente del susto casi se hacen ahí del baño, porque era impresionante lo que estaban viendo ahí. Pero mire, el ángel le dijo, no temas, no temas, no tienen de qué temer. Ahora,
Si a usted se le apareciera algo así, ¿no estaría temblando? Usted pensaría lo peor, usted pensaría que se va a morir, ¿no es cierto? Usted pensaría, si es de Dios, que usted hizo algo malo, ¿no es cierto? Y que ya le cayó la ley. Un ángel de Dios ahí, usted dice, se arrepiente en ese momento. Pero mire, esta vez no era para un mensaje de juicio. Pero déjeme hacer un paréntesis. Mi amado, la historia de la humanidad termina en un juicio. Toda historia, esta historia que le gusta y ojalá todos queremos una historia color de rosa, pero esta historia termina en un juicio. Y precisamente por eso, esta noticia es una gran noticia. Porque si toda la historia de la humanidad termina en un juicio, estaríamos aterrados por todo lo que hemos hecho, desafiando al Dios que creó todo, ¿no es cierto? Al único que tenemos que darle cuentas, al único contra el que hemos pecado, al que hemos desobedecido, al que hemos retado. Entonces, si termina en un juicio, estamos en problemas. Pero esta es la gran noticia. Este es el mensaje. ¿Sabe qué le dice estas nuevas, estas noticias? ¿Sabe qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio es la buena noticia, es la mejor noticia que ha recibido la humanidad. Y esa noticia produce solo una cosa. ¿Qué dice el ángel que produce? Gran gozo. Amado, ¿sabe que los cristianos deberíamos de ser las personas más alegres de este planeta? Con una gran noticia, ¿usted podría vivir amargado toda su vida? ¿Podría vivir en depresión toda su vida? ¿Se puede entristecer? Sí. Pero solo recuerde esta gran noticia, porque esta gran noticia produce gran gozo. Y mire, ¿para quién? Él lo dice también, para todo el pueblo. Primero para Israel, pero para todas las naciones. Isaías capítulo 60, que habla acerca del Mesías, fíjese, en el versículo 1 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. ¿Y de quién está hablando? De Jesús. Y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Eso es precisamente la noticia que trae el ángel a los pastores. Estas buenas nuevas, lo que se ha hablado desde el principio en todo el Antiguo Testamento, esto es el cumplimiento. Es la mejor noticia que puede recibir el mundo. Versículo 11 de Lucas 2. Mire, ¿qué noticia? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿un qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Son los detalles de la noticia. Amado, esta es la razón de la Navidad. Esta es la razón por la cual, aunque no nació en diciembre, y eso nos queda claro porque estaban apacentando los pastores, la Navidad, el contenido de la Navidad se trata de esto, de que Dios vino al mundo. No son los regalos, no son los hombres, es que Dios vino al mundo. Y mire, predicamos a Jesús luego como aquel que viene a rescatar a las personas por la insatisfacción que tienen en su vida. ¿No es cierto? Hay gente que está deprimida, que está triste y le dices, ven a Jesús, Él es tu respuesta. A lo mejor hay insatisfacción en sus matrimonios, en sus familias, en sus trabajos. Lo presentamos como la solución a los vicios o hábitos que alguien no ha podido vencer, o tal vez como
algo que le dará propósito a tu vida. ¿No es cierto? Pero mire, ¿cuál es el problema con estas cosas? Eso es el subproducto del motivo por el cual vino Jesús al mundo. No quiero decir que Jesús no restaure familias, que le dé propósito a nuestra vida, todo eso lo hace Jesús. Pero no, es el subproducto de lo más importante. No podemos reducir a Jesús como si fuera un adorno navideño en nuestra casa. Como, tenemos un arbolito que somos nosotros y vamos a colgarle unas esferas que es Jesús. Eso no es Jesús. Jesús es un ¿qué? Salvador. Eso es lo que dicen los ángeles. Os ha nacido un Salvador. Y mi estimado, ¿de qué lo salvó? De la ira de Dios. La realidad de la Navidad. Cuando el ángel le dice, os ha nacido un Salvador, es un Salvador de el pecado que merecía la condenación eterna de Dios. Eso es un Salvador. Mi estimado, si usted no es consciente de su maldad en su corazón y de cómo ha transgredido y se ha rebelado en contra de Dios, usted no necesita un Salvador. Si usted está autosatisfecho, si usted es bueno en sí mismo, usted piensa que es bueno, usted no necesita un Salvador. El Salvador es para aquel que reconoce que está en pecado y que merece el castigo de Dios. Recuerdo que en pandemia, no sé si fue exactamente en la Navidad, estaba en mi casa viendo una predicación del pastor MacArthur, que estuvo predicando cada domingo en su congregación. E introdujo su mensaje diciendo esto: ¿quién es el principal enemigo del hombre? Y él dijo, Dios. Y yo así como el meme dije, sí. ¿No ha visto ese? Bueno, no sabe de qué le estoy hablando. Y la gente cuando piensa el peor enemigo del hombre es Dios, dice, no es cierto porque Dios es bueno. Sí, precisamente. Vean qué egocéntricos somos. Decimos, no, Dios no puede ser el peor enemigo del hombre porque Dios es bueno. Nosotros somos buenos. No, ¿sabe por qué es el peor enemigo del hombre? Porque nosotros nos hemos rebelado contra él. Nosotros somos los malos. Y nosotros le hemos declarado la guerra como sus enemigos a un creador. Yo le he dicho muchas veces, contra este enemigo, el hombre no tiene oportunidad de ganar. Pero mire, es Dios enviando la salvación para los hombres. Y quiero enfatizar eso. Fíjese, él dice, es un Salvador, y después lo llama el Cristo. ¿Sabe a qué se refiere la palabra Cristo? Significa ungido. Era alguien de una posición alta. Era el término utilizado para el Mesías. Aquel que se les había prometido, en el Génesis que les leí, les está diciendo, este es el Cristo. Y no solamente se queda ahí, lo nombra con otro título, Señor. Es el Señor. Ahora, nosotros no estamos muy familiarizados con ese término, lo que significaba. Tú le llamas Señor al de la tienda, ¿no es cierto? Es más, a mí ya hasta me llaman Señor cuando voy a comprar. ¿Qué va a llevar, Señor? Y hasta uno se ofende así. Pero en ese tiempo no era eso. Mire, el término Señor era para alguien que tenía esclavos. Era el curios y los que le pertenecían eran los esclavos. Era para alguien que tenía el control, el gobierno sobre una persona. Muchas veces queremos agregar a Jesús como nuestro Salvador, pero Él no nada más es Salvador, es Señor. Es una misma cosa. Y mire, esto es increíble, porque yo le pregunto, ¿de qué tamaño estaba Jesús o en qué estado estaba Jesús cuando dan esta noticia? Era un bebé recién nacido. Y ese bebé recién nacido, ¿cómo le llaman los ángeles?
Señor. Esto no es lógico. Decir que un niño, que un bebé es Señor, solamente este título dado por los ángeles hace énfasis en su divinidad. Solamente un bebé puede ser Señor si Él es Dios. Y es el alfa y el omega. Y mire, versículo 13 de Lucas capítulo 2 dice, sígame ahí, dice, y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, fíjese, para hacer más dramática la escena, ellos están ahí, está el ángel hablándoles, yo creo que ellos no podían ni hablar, y les termina de decir la noticia y se aparece una multitud de ángeles. ¿Cuántos calcula que serían? Muchos miles. El número más alto que los judíos tenían para contar era el 10,000, y para referirse a muchos 10,000 utilizaban este tipo de terminología de multitud de huestes. Es decir, se les apareció todo un ejército, un coro celestial ahí. Mire, yo recordaba con esto, un día un cliente que es mecánico ahí, vecino de la casa, fue a llevarme un dinero, creo que me debía algo, un trabajo que le había hecho, entonces fue y me tocó cuando vivía en la casa de mi papá. Y recuerdo que yo salí, lo saludé y todo, y de repente llegaron 4 patrullas, así, pum, pum, pum. Se bajaron y todo, y nos pusieron contra la pared, nos catearon ahí, y nos tenían ahí todos intimidados, pero eran un montón para 2 tarugos que estábamos platicando ahí. Dio mucho miedo porque no sabíamos ni por qué se habían aparecido, ni de dónde salieron esas patrullas. Ahora imagínense los pobres pastores ahí en medio de la nada y que de repente, ¡pum!, un ejército de ángeles se aparezca. Eso tuvo que marcarlos toda su vida. Como me marcó a mí, canijos policías. Pero mire, esto es lo que decían, algo asombroso. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿A cuántos les gustan los coros navideños o los himnos navideños? Este es el primer himno de la Navidad en la historia. ¿Y sabe por quién fue cantado? Por los ángeles, por los mismos ángeles. Esta es la canción que los ángeles cantan en el nacimiento de Jesús. Y este fragmento pequeño dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Déjeme decirle la profundidad de estas palabras. El propósito por el cual Jesús vino al mundo no es el hombre. El propósito por el cual Jesús vino a este mundo no es el hombre. Nosotros somos los beneficiados de eso. Pero el propósito por el cual surge la natividad, ¿sabe cuál es? Lo que cantan los ángeles en primera instancia. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. El propósito de la Navidad, mi estimado, no es que usted se dé regalos o le dé regalos a otro. El primer propósito es traerle gloria a Dios. Por eso vino Jesús al mundo. Amado, piense en el pintor que usted más admira. La obra de ese pintor, ¿qué es lo que hace? Le trae fama a él, le trae reputación a él. Piense en la Mona Lisa, ¿y a quién le trae reputación? ¿Quién la pintó? Da Vinci. Piense en el Miguel Ángel y todo, y lo que hace es acentuar la virtud, la reputación de aquel. Y mire, Dios salvó a la humanidad con el propósito de mostrar su gloria al mundo. Él es el centro de la Navidad, es la causa y el fin en sí mismo. Y nosotros solo recibimos ese beneficio, somos los beneficiados. ¿Se fija? Mire, el problema
Hay mucho debate de celebrar la Navidad o no celebrarla entre cristianos, porque tiene un contexto pagano. No sé si sabía esto, pero el 25 de diciembre se celebra eso por la Saturnalia, porque era una fiesta pagana, y cuando Constantino declara la religión oficial, el cristianismo, él quiere acabar con todo eso paganismo, y entonces hace que todos, en vez de celebrar la Saturnalia, el 25 celebren el nacimiento de Jesús. Y entonces para nosotros es una plataforma para predicarle al mundo esta buena noticia, que ha nacido el Salvador que tanto habíamos esperado. Pero mire, ¿debemos los cristianos celebrar la Navidad o no? Si usted la va a celebrar como el mundo, la respuesta es no. Usted la va a celebrar como la Biblia lo enseña, entonces sí. Únase a la celebración y predique el Evangelio. Pero mire, quiero que vea cómo hemos hecho de la Navidad, hemos distorsionado esto que cantan los ángeles. Los ángeles dijeron, gloria a Dios en los cielos y en la tierra, en lo más alto y en lo más bajo. Y nosotros agarramos la Navidad y toda la enfocamos hacia nosotros. La Navidad se trata de nosotros. Mire, para que vea qué egocéntricos somos. La Navidad para nosotros se resume en unas buenas vacaciones, ¿no es cierto? En buena comida para nosotros, en pasar tiempo con nuestra familia. Es más, nos damos regalos entre nosotros, ¿no es cierto? Hasta hacemos intercambio y todo. Es más ególatras no podemos ser que nosotros mismos nos damos regalos por la Navidad. ¿No es cierto que uno anda pensando, ay, me compraré unos tenis de regalo de Navidad? ¿Se da cuenta? Hemos desenfocado de la gloria de Dios a nuestra propia satisfacción y gloria. Mi amado, no quiero decir con esto que no regale cosas, que no se recompre cosas. A lo mejor, mire, la Navidad es la oportunidad de pasar tiempo en familia, es cuando todos tienen vacaciones. Muestre que usted ha creído en ese Salvador. Es la etapa donde tenemos más dinero por los aguinaldos, ¿no es cierto? Compre algo en demostración del amor, pero no confunda la Navidad con eso. Porque el único centro de la Navidad es Dios. Mire, la gente a veces piensa que hay una desconexión entre el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Que el Dios del Antiguo Testamento es muy rígido, es cuadrado, es muy fuerte, es rudo, pues. Y que el Dios del Nuevo Testamento es amoroso, es consentidor, apapachador y como si fuera un Santa Claus, cumple deseos. Pero mire, eso no es cierto. Porque la Navidad precisamente nos demuestra toda la esencia de Dios, todos los atributos de Dios. Y mire, cuando usted piensa en qué atributo se muestra más en la Navidad, la mayoría piensa que el amor. Pero no es cierto. ¿Sabe cuál es el atributo que más recuerda la Navidad? La justicia de Dios. La Navidad nos recuerda que tenemos un Dios justo. Que Dios dijo, yo no tomaré por inocente a quién, al culpable. ¿Qué hace un Dios justo para perdonar a los pecadores? Seguir siendo justo. Si Dios simplemente dice, bueno, porque soy muy amoroso, los perdono y váyanse todos y hagan lo que quieran, Él es un Dios injusto porque no está llevando a cabo su papel de ser el juez de la humanidad. ¿Sabe por qué la Navidad nos recuerda la justicia de Dios? Porque Él no pasó por alto sus propias leyes ni su castigo, sino que Él pagó de su mismo ser el castigo que nosotros merecíamos. Mi amado, la Biblia nunca nos manda a celebrar la Navidad. Hay una celebración dada a la iglesia como un mandamiento. ¿Sabe cuál es?
¿Cuál es el evento que la iglesia debe de recordar como obligación, como mandato? La cruz. ¿Cuándo lo hacemos? En la Cena del Señor. Pero la Navidad nos recuerda precisamente, nos apunta directamente hacia esa cruz. La Navidad nos recuerda que tenemos un Dios tan justo que Él mismo dio a su Hijo Jesús por el pago. Cuando fue clavada en esa cruz, la ira de Dios cayó sobre Él. La ira que usted y yo merecíamos fue por aquel que nació, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló haciéndose en forma de hombre. Y no solamente eso, sino que vino a ser siervo. ¿Se da cuenta? Él no nació con los lujos. Yo quiero preguntarle algo. Si usted pudiera escoger para darle la mejor noticia de su vida o el nacimiento de un hijo, usted tiene la elección. ¿A quién traería? ¿No traería a los poderosos, a los famosos, a los de dinero, a los políticos? ¿Verdad que sí? Eso haríamos nosotros. Y Jesús vino en humildad, contrario a lo que hoy se promueve en la Navidad, que es el materialismo. Vino naciendo en un pesebre, trayendo testigos que son el escalón más abajo de la sociedad. ¿Sabe por qué? Para mostrar toda la gloria de Dios. Para mostrar que Dios está por encima de todo el materialismo que nosotros vemos y todo este sistema que vemos en el mundo. Amado, la Navidad muestra la gloria de Dios porque muestra que tenemos un Dios misericordioso, paciente, compasivo con los pecadores. Amado, nosotros no tenemos ni idea de lo que significa ofender a Dios con nuestros pecados. Usted miente o le mienten y para usted no es tan grave porque no es santo, santo, santo. Nosotros no sabemos lo que un pecado representa para Dios o lo aborrecible que es para Dios. Y la Navidad muestra que tenemos un Dios tan misericordioso que fue capaz de amar y de dar a su Hijo por aquellos pecadores que lo desafiaron abiertamente, para aquellos que se hicieron sus enemigos. Amado, la Navidad muestra el amor de Dios efectivamente. Juan 3:16, el versículo más famoso, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nos recuerda la Navidad, que Dios pagó el precio. Amado, Él dice, buena voluntad a la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. No sé si en alguna versión o en algún coro esto se cambió por una frase que dice, y a los hombres de buena voluntad, ¿no es cierto? ¿Cuáles hombres de buena voluntad? No existen los hombres de buena voluntad sin Cristo. No hay hombres de buena voluntad. Todos éramos malvados y la Navidad nos recuerda eso. Nos recuerda que aquel que fue justo y vivió de manera justa, el único que es bueno, ¿se acuerdan que Jesús le preguntó al chico, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y es Dios. Aquel que vivió de manera correcta, dice que fue tratado como injusto para que los que realmente éramos injustos, fuéramos hechos justicia en Él. Mira, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Sabe? ¿Por qué en la Navidad tendría que recibir Él la gloria? ¿Por qué en la salvación Él tendría que recibir la gloria? Porque Él hizo todo. Amado, ¿se acuerda de ese versículo tan famoso que dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿hay fiesta en el cielo? Yo le quiero preguntar, ¿por qué hay fiesta en el cielo? ¿Por qué los ángeles celebran cuando un pecador se arrepiente? Están celebrando al pecador y dicen, ¡wow, increíble! Pedrito, ¿no hay ningún Pedrito aquí? Pedrito, bien, lo hiciste bien, Pedrito. ¿O por qué celebran en el cielo?
Por lo mismo que los ángeles están diciendo aquí. Cuando un pecador se arrepiente, ¿sabe por qué hay fiesta en el cielo? Porque celebran que tienen un Dios que es Salvador. La gloria es para Él. Cuando un pecador se arrepiente, no hay más que traerle gloria a Dios, porque ellos alaban a Dios por lo que Él hace. Y mire, ¿cómo respondes a este mensaje tan increíble? Que estabas perdido y Él te ha encontrado. Que merecías un castigo y Él lo ha pagado. ¿Cómo respondes a esto? Mire lo que hicieron los pastorcillos. Eran presurosos, ya sé que se lo sé, traían los zapatos rotos. Versículo 15 de Lucas 2 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Sabe qué hicieron? Escucharon el mensaje, creyeron el mensaje y ¿qué? Actuaron. Amado, no se puede hacer otra cosa. Con tan impresionante despliegue del cielo y con tan grande mensaje, déjeme decirle esto. ¿Cuántos días o cuántos momentos tenía que cuidar un pastor a sus ovejas? ¿Sabe qué tuvieron que hacer para desplazarse a Belén? O encargarle a alguien o abandonar completamente su sustento, que eran las ovejas, para ir a ver la noticia de los ángeles. ¡Qué impresionante! Es por aquellos que lo dejan todo para seguir a Cristo, ¿no es cierto? El Evangelio. Mira el versículo 16, dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, es decir, contaron todo lo que había sucedido. Déjenme compartir con ustedes algunas interrogantes que me surgieron. Cuando leo esto, me pregunto mucho, esto fue recién nacido Jesús. Pero me viene a la mente la pregunta, ¿dónde estaban estos pastores en el ministerio de Jesús? ¿Dónde estaban los pastores en la crucifixión de Jesús? No sé cuántos de ellos siguieron creyendo, no sé cuántos de ellos solo fue una emoción de experimentar algo sobrenatural y después irse. ¿Sabe cuánto le gusta a la gente el misticismo, las señales, algo extravagante? Los fariseos demandaron señales de Jesús, ¿no es cierto? Les dijo la generación adúltera demanda señales. La Biblia me cuenta que al momento de sus últimos momentos del ministerio no eran muchos los que seguían. Ya no era la multitud que lo seguía por los milagros, por las sanidades, por lo de los endemoniados. Ya no eran muchos, era un grupo muy pequeño. Y mi pregunta es, ¿cuántos de ese grupo pequeño, de esos discípulos de Jesús, serían parte de estos pastores? ¿Se da cuenta? A veces somos tan emocionales que nos llega un mensaje y nos emocionamos y decimos, bueno, voy a seguir a Cristo y voy a hacer y esto, y damos como destellos de fe, pero no es una fe verdadera, porque la fe verdadera, lo hemos visto, es la que persevera. Y quiero mostrarle el contraste, para que no dude de mí. El contraste es María. Vea lo que dice Lucas 2:19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella no vio lo de los ángeles, el ángel Gabriel se le apareció, pero cuando ella escuchó todo lo que los pastores estaban diciendo, no fue como algo de, superficial. ¿Qué dice la Escritura? Que lo meditaba y lo guardaba en su corazón. Mi amado, por eso Dios no se equivocó al escoger a esta mujer como una mujer virtuosa, porque fue sensible a la voz de Dios toda su vida. Y mire, lo que hizo fue guardarlo en su corazón y atesorarlo como la promesa que Dios había enviado a su pueblo, la promesa que Dios le había dado.
Y mire, no se puede tener otra reacción que no sea esta cuando usted entiende la Navidad. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se les había dicho. Amado, la única reacción que alguien que ha sido salvado por Dios tiene es alabar a Dios, adorar a Dios. No, no hay manera de pagar, no hay manera, si yo no me podía ganar la salvación, no hay manera de pagarla. Es la única manera que nuestra vida sea una adoración a Dios constante. No en Navidad nada más, sino que todos los días, si yo he sido salvado, yo vivo glorificando a Dios que ha dado todo por mí. Mi amado, ¿cómo se sentiría usted si tuviera un peso tan grande que no pudiera cargar, que sus huesos se están rompiendo del peso y llega alguien y quita ese peso de usted? No hay peso más grande que el pecado. Para todos los que creen, Cristo los ha quitado, lo ha quitado. No hay más temor, no hay más castigo, no hay más vergüenza. No hay más juicio para condenación para el que está en él. Si usted tuviera una deuda tan grande que fuera impagable, ni con todos los días de su vida usted la podría pagar, ni con el mejor negocio, ni haciéndose presidente de la República la podría pagar. Y llega alguien y paga su deuda, aquello que le iba a costar su vida, y paga su deuda, ¿cómo viviría usted? Totalmente agradecido, totalmente glorificando a aquel que lo salvó. Amado, la Navidad nos recuerda que hace más de 2000 años nació nuestro Salvador. Y, mi estimado, la verdadera Navidad solo trae gloria a Dios. Si usted va a celebrar la Navidad en estas fechas, simplemente dele gloria a Dios, porque Dios envió a un Salvador al mundo para pagar la deuda que usted tenía. Si la va a compartir con otros, no lo viva igual que los demás. Muestre que en su vida ha llegado un Salvador y vívala de manera diferente. ¿Sabe cuál es el mejor regalo que Dios le ha dado? ¿Sabe cuál es el mejor regalo? Que ha enviado un Salvador a su vida. ¿Sabe cuál es el mejor regalo que usted le puede dar a alguien? Predicarle las buenas nuevas que les fue dado a los pastores. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos y vamos a orar?